Gracias. Vamos a hablar del tema del Salmo 91. Amén. A ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. Amén. Amén. Cristo Amén. nos ama. Amén. El ángel de Jehová campa alrededor de nosotros. Amén. Nos defienda y vamos a saber cómo el Señor, en su omnipresencia y como omnisciente y como multiforme, vamos a ver todo lo que el Señor, cómo representa cada una de sus estaturas. Y aparte de eso, cómo Dios en su palabra nos enseña cómo Él, en su divinidad, en su deidad, se muestra en diferentes formas a fin de que nosotros podamos entender su palabra. Amén. 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 Salmo Ya. 91, cuando lo tengan con un precioso amén. 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 Vamos a leer el Salmo 91 del 1 al 3. Perdón. Del 1 al 6. Perdón. ¿Ok? Vamos a empezar. Todos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer algo ahora especial. Amén. Vamos a leer el primer versículo, las mujeres. El segundo, los hombres, y así sucesivamente. Amén. Cada quien. Las mujeres el primero, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, Ni Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán. Sígueme. Hasta el 6 dijiste nomás. Sí, hasta el 6. Nomás hasta Ok. Gloria a un Cristo vivo. Gracias, Padre. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. El Señor habla que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Ahora, este salmo es poderoso, es algo, hermanos, súper tremendo. Yo lo había leído muchas veces, sobre todo muchas de las veces cuando queremos que el Señor nos cubra, nos proteja, nos liberte, nos ampare. Amén. Cuando necesitamos que el Señor esté con nosotros en medio de cualquier situación Amén. que nos encontremos, ya sea de persecución, de lo que sea. Como cuando traemos todo alrededor que decimos, Señor, ¿qué hago ahora? La mayoría de todos nosotros, yo creo que lo hemos leído más de una vez. Amén. 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 Gloria a un Cristo vivo. También, hermanos, para empezar con este tema, tenemos que hablar algo muy especial. Tenemos que hablar del sumo sacerdote. Amén. 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 Tenemos que hablar del sumo sacerdote que nos lleva a este salmo. Aleluya. Amén. Amén. El sumo sacerdote es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El sacerdocio de Jesucristo es el sacerdocio perfecto. Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. 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 Sí, Señor. Aleluya. Pero también sabemos que Melquisedec Melquisedec. es el Padre. Amén. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver con las Escrituras. Aleluya. Hay dos cosas tan diferentes que nos habla la palabra de Dios cuando nos habla de Jesucristo
cuando es según el orden de Melquisedec. Y nos habla cuando es Melquisedec como padre. Amén. Amén. Amén, amén. Bendito es el nombre del Señor. Levanten la mano. ¡Aleluya! Jesús. Aleluya. ¡Aleluya! Levántense y alaben el Aleluya. nombre precioso del Señor. Gracias, Si Cordero. pueden y si quieren, pueden. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo. ¡Amén! Gracias, Señor. ¡Amén! Amén. El día de hoy, hermanos, el Señor quiere hacer una muestra de cómo el Señor, en su amor y en su misericordia, Él, hermano, tiene unas alas de protección ¡Amén! que nos cubren, ¡Amén! que nos protegen. ¡Amén! La mayoría de nosotros, yo por lo menos, yo pensaba que era como el ángel de Jehová. ¡Aleluya! Y había escuchado muchas predicaciones en otras doctrinas que hablaban sobre esto. ¡Amén! Amén. Pero cuando se escudriña y se estudia y se aprende a través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, Amén. y de quien Dios nos pone, hermanos, como líderes para nosotros aprender, Aleluya. ¡Amén! a un Cristo vivo. ¡Amén! Afirmación, dice la palabra de Dios que siempre en el cielo y en la tierra son tres los que dan testimonio. ¡Amén! Amén. En el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¡Amén! En la tierra, sangre, fuego y agua. ¡Amén! Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Quiero que vayamos, hermanos, a Hebreos 5. Hebreos 5. ¡Amén! Cuando alguien lo tenga con un poderoso amén. ¡Amén! Amén. Aleluya. Vamos a leer del 5, Hebreos 5, del 5 al 10, Hebreos 5, 5 al 10. por favor. ¡Amén! Aleluya. Amén. ¿Puedes leer fuerte, amor, por favor? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gracias. Fíjense. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Muchas de las veces nosotros nos emocionamos que quisiéramos ser nosotros como las mujeres, ser como unas Déboras, ser como María en la humildad sirviendo al Señor, ¿verdad? Amén. Quisiéramos imitar a un montón de personajes que se habla en la Biblia. Los varones quisieran ser un Elías, un Enoc, Amén. ser levantados, ¿verdad? Amén. Amén. Quisieran ser un Moisés con ese poder, Amén. un Pablo. Amén. Aleluya. Santo. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Santo. Amén. Pero la humildad, hermanos, si aprende, del cual no se encontró falla ni defecto. Amén. Amén. Amén.
hermanos, no se vio, hermanos, tacha alguna. Amén. El cual, hermanos, fue y es digno de ser Señor y Cristo. Amén. Amén. La humildad es algo que cuesta trabajo obtenerla. Aquí nos está hablando de la humildad poderosa, de esta humildad del Cristo. Amén. Amén. Dice claramente, bendito es el nombre del Señor. Dice, por causa, dice en el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién fue el que le dijo? El Padre. El Padre. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos, súplicas con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. 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 Aprendió la obediencia. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y eso es lo que a nosotros, los cristianos, es a lo que nosotros, la iglesia de Dios, nos cuesta, hermanos, Amén. Amén. ser obedientes. Amén. Ya no les digo que sean obedientes a sus pastores, sino a Dios. Amén. Amén. Oigan la palabra y practíquenla. Aleluya. La salvación es individual. Amén. Jesús. Amén. No veamos, hermanos, las tachas, las fallas Amén. de los demás, sino vayamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Aleluya. humildad. Amén. Porque Amén. aún Él con clamor Amén. reverente Amén. Aleluya. suplicó al Padre Amén. Amén. y fue escuchado. Amén. Sí, Señor. Y nosotros a veces no podemos subir de ahí, hermanos, porque nuestros clamores a veces es de exigencias. Amén. No rogamos, sino reclamamos. Amén. Es el tiempo que la iglesia de Dios aprendamos a someternos, que aprendamos la obediencia por nuestro propio bien, por nuestra propia salvación. Amén. Amén. Queremos estatura, queremos un crecimiento, pero si no tenemos obediencia, ¿de qué nos sirve? Bendito Cordero. Aleluya. Amén. Aleluya. En eso hemos fallado bastante. Me cuento, hemos fallado bastante. Porque pedimos opinión donde quiera para hacer cosas. Hacer negocios. Amén. Quizá a lo mejor vaya y le pida consejería a sus suegros o a sus pastores o a X persona que ya se quiere casar. Pero a Dios no le pregunta Amén. si ya es el tiempo. Amén. Aleluya. Aleluya. Quizá muchas de las veces queremos salir
sobre todo que decimos, es que yo me merezco unas vacaciones. Amén. Pues a quién no les gustan las vacaciones, ¿verdad? Aleluya. Amén. Ay, A la carne vacaciones. le caen re bien. Amén. Muy bien. Pero le preguntamos a Dios si es el tiempo. Bendito Jesús. No. No, porque pensamos que todo nos lo merecemos. Aleluya. Miren, el Cristo, Jesús, sabían a lo que venía, Amén. Amén. a levantar el nombre. Amén. Amén. A levantar la iglesia. ¿Por Amén. qué, hermanos? Amén. Estábamos muertos. Aleluya. Amén. Necesitamos una sangre más todavía de salvación, Amén. Amén. de vida eterna. Amén. Gracias Jesús. Aleluya. Gracias Cordero. Es lo que nosotros pensamos siempre en nosotros. Amén. Sabemos que el rapto de la iglesia está por suceder. Amén. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Todavía queremos tiempo para satisfacción de nosotras mismos, de nuestra carne. Amén. Amén. Estamos, hermanos, tenemos lucha. Amén. Amén. Quizá a lo mejor nomás yo la siento. Quizá a lo mejor ustedes no la sienten. Discúlpenme, gloria a un Cristo vivo si los estoy ofendiendo. Aleluya. Hermano, un día le pregunté a mi esposo, oye, hay personas que, predicadores, pastores, etcétera, etcétera, que dicen que los jubilan y que les dan hasta vacaciones. Amén. Y luego dije yo, pero pues bendito sea el Señor, nuestra líder yo no la veo de vacaciones, ni la veo jubilada, ella todavía sigue trabajando para el Señor. Amén. Aleluya. Y dedicada su vida al Señor. Amén. No se Bendito es Dios. Santo. Dios bendiga a la sierva, Amén. Amén. a la hermana Hicks, Dios la bendiga grandemente. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor. No creo que yo haya escuchado un día de todavía. Sí, no Pero en la palabra de Dios yo tampoco he visto que a Juan lo hayan jubilado, que fue uno de los apóstoles, discípulos del Señor Jesús, que duró más tiempo, que le hayan dado vacaciones Amén. o que lo hayan jubilado. Amén. Y fue el que murió más grande De edad. de edad. Amén. Hasta el último momento él estaba trabajando. Aleluya. Amén. Ahora, para muestra un botón, dice la palabra de Dios. Dice Jesús, hasta el día de hoy, Mi padre y yo trabajamos. mi padre y yo trabajamos. Amén. Amén. Dios no anda de vacaciones, Aleluya. sigue trabajando en nuestra Amén. Gracias. Si no, imagínense qué Gracias, pasaría Cristo. con la humanidad si, Amén. si Dios se fuera de vacaciones. Amén. Amén. Caos. Le desaparece en el negocio. Bendito es Dios. Aleluya. Capaz que yo no encuentro mundo con Amén. Amén. No encuentro Gloria a nada. Dios. Aleluya. Nos dan chicharrón. Amén. No estoy en contra de nada, cada quien sabe lo que hace, ¿verdad? No estoy contra nada, solamente estoy hablando la palabra Aleluya. y estoy hablando de testimonio de quien tiene testimonio y Amén. hace las cosas. Amén. 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 No quiero ofender a nadie, por si alguien nos escucha, váyase de vacaciones y
Y lo mandaron. Si puede y si Y si tiene, puede. ok, Y sí, si amén. Sí, Si para puedes, nada. tienes el dinero, tienes el Aleluya. tiempo. Gracias al Señor Vaya. Jesucristo. Ahora ¡Aleluya! vemos el Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. 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 Ahora, hermanos, hay algo muy increíble, muy poderoso en esto. Fíjense nada más, la gente piensa que el orden del sacerdocio vino a través del Antiguo Testamento, cuando se habla que en el tabernáculo se nombró Aarón como el sumo sacerdote Amén. 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 en el tabernáculo mosaico. Amén. No, hermanos, en el tabernáculo, antes de que Dios eligiera o escogiera a Aarón como sumo sacerdote en el tabernáculo mosaico, Melquisedec ya existía, ya era sacerdote de siglos, de siglos, de siglos, de los siglos. Amén. 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 Estaba. Amén. Era rey y sumo sacerdote. Era Aleluya. rey, Amén. como sacerdote. Amén. Fíjese, hay algo increíble. ¿Sabe el por qué, hermanos? El Señor desde un principio, Él no quería poner gobernantes, presidentes, reyes en la tierra. Amén. Él quería ser El- nuestro sumo sacerdote Amén. y nuestro rey. Amén. Pero la rebeldía del hombre fue el que exigió, pidió Amén. líderes para que los dirigieran, como diciendo, tú vete allá estarte en un lado y nosotros acá nos... Tú descansa y nosotros nos encargamos de lo demás. Sí, de lo demás, como haciéndose independientes de Dios. Aleluya. No como, Santo. haciéndose. Haciéndose. Haciéndose independientes. Independiente. ¿Sí me, Separándose sí de me Dios. están entendiendo? Amén. Aleluya. Amén. Fíjense, Dios no quería poner a Saúl, Amén. al rey Saúl, Amén. pero el pueblo estaba exigiendo un rey. ¿Y qué fue lo que les pasó? Los llevaron hacia la derrota, Amén. porque eran dirigidos por un ser humano Amén. con fallas, faltas y debilidades Amén. Amén. y necesitado de Dios. Amén. Amén. Cuando Dios quería ser nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. Amén. Ahora, la rebeldía del hombre, hermanos, y en la situación que nos encontramos es por nuestras propias elecciones equivocadas. Amén. ¿Qué Amén. hacemos? Amén. Amén. El hombre siempre nos equivocamos y elegimos mal, Amén. Amén. porque no consultamos y no obedecemos a Amén. Dios. Amén. Amén. Entonces, de ahí, hermanos, la desobediencia trae consecuencias. Amén. Aleluya. Háblame, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora, quiero que vayamos, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Quiero mostrarles el sacerdocio levítico. Amén. Amén. Era un sacerdocio imperfecto. Ahí tenían que estar cambiando de sacerdotes. ¿El por qué? Porque el sacerdote era hombre y era mortal. Amén. Iba a morir y iba a pecar. Exactamente, hijo. Entonces, no iba a ser más que un sacerdocio temporal, Amén. como lo mismo lo fue el tabernáculo mosaico.
tienda movible temporal, Amén. como el templo de Salomón, Amén. Amén. temporal. Amén. Con esto les acabo de confirmar que todo lo que está aquí en la tierra, en este mundo, es Temporal. temporal. Amén. 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 No es para siempre. Amén. Gloria a Dios. En cambio, acabamos de leer ahorita El sacerdocio eterno. el sacerdocio eterno. Amén. Dice Amén. el 7. Voy a leer desde el 5 hasta el 7. Amén. Así como tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, el Padre: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, Aleluya. al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Entonces, en el 6 habla que tú eres sacerdote para siempre. Amén. No le dijo temporal, ¿verdad? Amén. No. Amén. En cambio, el hombre es temporal. Aleluya. No digo que Aarón Dios no lo haya escogido. No, Amén. hay testimonio Claro que sí. que a Dios le agradó. Amén. 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 Hay un testimonio, no nos vamos a meter mucho porque estamos en el Salmo 91. Amén. Pero vamos a leer un poco de esto. Aleluya. Vamos a Hebreos 7. Ahí nada más síganme, por favor. Hebreos 7 del 11 al 16. Hebreos 7. Sí, Hebreos 7 7 del 11 al 16. ¿Lo lees, Amén. por favor, hijo? Sí, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, de la parte terrenal. Amén. Sigue. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Jesús porque Jesús era Sí, sigue leyendo. de otra tribu. Sí. Porque manifiesto Manifiesto. es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Hasta ahí. Bendito es el Señor. Aquí nos está hablando, hermanos, de lo que estamos precisamente hablando. De un sacerdote eterno. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Aquí dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Recuerdan? Amén. El Amén. pueblo recibió Los la ley, mandamientos, amén. los mandamientos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote Amén. según el orden de Melquisedec?
y que fuese llamado según el orden de Aarón. 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Necesario, dice, ¿verdad? Amén. 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 13. Y aquel quien se dice, ¿De quién se quien dice se esto? dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Al. Estamos hablando que nadie sirvió al altar. Amén. De que según como se había dicho en la ley que el Señor le dio a Moisés, amén, Amén. en el orden levítico, Amén. sino está hablando de otro que no es de la tribu de Leví, sino es de la tribu de Judá. Amén. Amén. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Amén. León de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. Ha venido Para vencer. para vencer. Amén. 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés. Nada. Perdón. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y Amén. esto es aún manifiesto, Aún más. aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesucristo, indestructible. Indestructible. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, estamos entendiendo el sacerdocio según el orden de Melquisedec de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Amén. Sacerdocio eterno. Amén. Ahora, vamos allí mismo en Hebreos 7. Ok, no se me muevan. Vamos a leer empezando Melquisedec, el orden según el Padre. Amén. Para Amén. que muchas de las veces, ayer se habló de este tema, para que no haya confusión y aprendamos cuando el Señor habla, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo es, en su deidad y en su divinidad, siendo Él omnipotente, omnipresente, multiforme, omnisciente, Amén. Él puede hacer lo que Él quiera de Él, Amén. y de nosotros y de todo lo que Amén. Amén. En fin, Él es Señor y Él es Creador de Sí, Señor. todas Amén. las cosas. Amén. Hebreos Amén. 7, vamos a leer del 1 hasta el 8. ¿Lees, por favor, hijo? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Aquí, bueno, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Hasta ahí quedamos tantito. Ok. Ahí nos detenemos en el 3. Fíjense nada más. Este sacerdote, sumo sacerdote, Melquisedec, amén, Amén. dice la palabra de Dios, a quien asimismo dio Abraham los diezmos Amén. de todo cuyo nombre significa primeramente
Rey de Justicia. Amén. Amén. Está con R grande. Amén. Mayúscula. Amén. No es cualquier rey. Amén. Es rey. Amén. Aleluya. Reyes. Amén. Amén. Y también es rey de Salem. Amén. Con R mayúscula. Amén. Esto es rey de paz. Amén. Amén. También con R mayúscula. Amén. Fíjese que lo está pronunciando 3 veces, como dice la palabra en Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Con mayúsculas. Amén. ¿Sí hemos leído? Amén. Amén. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es? El Padre. El Padre. El que no tiene Principio de días ni fin de días. ni fin de vida. Amén, amén. 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 Y recuerden que en Apocalipsis habla y dice el Señor Jesús, habla la palabra donde se dice que Él es el alfa y el omega, Amén. el Amén. principio y el fin. Amén, amén. Jesús sí tenía un principio Y un fin. tenía un fin. Amén. 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 Sí, y este no tiene ni principio ni fin. Y este no tiene ni Principio ni fin. ni principio ni fin, ni qué. De genealogía. Ni genealogía. Díganlo todos fuertes. Ni genealogía. Amén. Entonces, quiere decir que no tuvo mamá, no tuvo papá, Amén. no tuvo parientes, Amén. no tuvo nadie en quien le esté ordenando ni diciendo, sino que Él es el que es el gran yo soy. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Este es el rey de paz, amor. Yo le puedo, ahora sí le puedo decir que es el rey de todas las orquestas. Este es el rey de paz. Y Jesús es el príncipe de paz. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Este es el Padre y Jesucristo es el Hijo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, Santo. ya entendimos esto, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, hay mucho, hermanos, de qué hablar. Mucho. Amén. Hay algo tan hermoso y tan poderoso que ya no sé ni qué darles. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Aleluya. Santo Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Santo, santo, ¡Leones! santo, santo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Amén. Dice, Aleluya. hemos visto en la palabra, dice la palabra de Dios, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Amén. ¿Más que quién? Jesucristo, hombre. Cristo, hombre. Aleluya. Esto es, hermanos, porque a nadie nosotros les debemos de confesar nuestros pecados, Aleluya. sino al único Amén. que se le dio Autoridad y poder. autoridad, gloria y poder. Amén. Amén. Que es Amén, Jesucristo. Sí, El Señor. único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Amén. Amén. Primera de Timoteo 2:5. Porque Amén. hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Amén. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo Solo 2:5. uno. Amén. Mediador. Entonces, estamos entendiendo esto, hermano. Amén. Amén. De que tenemos que llevar y que saber desglosar la palabra con
la sustancia, el contenido, la delicia y el poder y autoridad que tiene la palabra. Amén. Amén, amén. La palabra es Cristo. Amén. Amén. Bendito. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, es que hay tantas, hermanos. Aleluya. ¿Cuál es? Amén. Santo. Ahorita les voy a platicar algo. Amén, Esto lo voy a aleluya. dejar un poquito pendiente. Amén. Santo. Pero quiero a lo que empezamos de hablar del Salmo 91. Amén. Amén. El Padre hizo a Jesucristo Amén. sumo sacerdote Amén. Amén. por su gobierno y soberanía. Amén. El Padre puede hacer lo que Él le agrade. Él es Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Él es Dios. Vistió de vestiduras reales Amén. de sumo Aleluya. sacerdote Amén. al Señor Jesucristo, Amén. al cual es digno Aleluya. de toda honra y gloria y poder, Amén. el cual el único que tiene, hermanos, autoridad y poder para Bendito. perdonar pecados. Amén. Amén. Bendito. Fuera de Él no hay, hermanos, Aleluya. hombre Gracias, mortal Señor. que tenga poder para perdonar pecados. Amén. Solo Jesús. Amén. Aleluya. No hay, hermanos, criatura humana que se le haya dado este derecho de ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Bendito. No es un sacerdote como Aarón que Aleluya. tuvo falla, Amén. tacha Amén. delante de Dios. Amén, 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 amén. 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 No fue cualquier sacerdote. No fue no venía del orden arónico, Amén. levítico, Amén. sino el Señor cambiando, amén, la ley, siendo necesario, puso a uno que es sobre todas las cosas de la tribu de Judá, Amén. 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 al león de la tribu de Judá. Esa es la causa por la cual los judíos no aceptan el sacerdocio de Jesús, porque vino a través de la Habla tribu. más fuerte. Esa es la causa por la cual los judíos no aceptan el sacerdocio o la divinidad de Jesús, porque vino a través de la tribu de Judá, no vino a través de la tribu levítico. Ellos no aceptan otro sacerdocio más que el sacerdocio levítico a través de Aarón. Amén. Pero Entonces, David era vamos, sacerdote. vamos a ver aquí algo poderoso. Amén. Y quiero presentarles, a ver, creo que está aquí en Hebreos también. Aleluya. Aleluya, levanten el nombre. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Ok. Vamos a leer del 23. Vamos a seguir allí. En En el el 7. 7, sí. Vamos a leer del 23 en adelante. Nos habíamos quedado. Leímos hasta Bueno, el 3, ¿no? leímos hasta el 21, ¿verdad? No, leímos hasta el 3 y luego, o sea, habíamos leído anteriormente Ok. hasta el 10. Ah, ok. Bueno, vamos a seguirle hasta.
Vamos a leer y yo les digo dónde nos paramos. ¿Desde dónde, mi amor? Desde donde nos quedamos, desde el 3. El 3, ok. ¿Te lo leo yo? Bueno, espérame, vamos a tratar de... Porque hay mucha enseñanza en este. Amén. Vamos a leerle desde el 5. Ok. A ver. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Por decirlo así, Amén. me detengo. Permíteme. Amén. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Habían Pero ahí- dicho que, muchos habían dicho que en el Nuevo Testamento no se hablaba de los diezmos, y aquí se está hablando. Amén. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cómo dice? De que vive. Que De que vive. vive. Testimonio de que vive. De que vive. De que vive. Amén, aleluya. Por así decirlo así. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. 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 Eso ya lo habíamos leído. Amén. Pero quiero por favor que ahora leamos desde el 20. Amén. Amén. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el cual con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Fíjense, el Amén. mismo Padre Ya. dijo, Amén. el mismo Padre habló porque le vamos a leerlo Juró por todos, sí todos, mismo. todos, Amén. quiero que se nos grabe, el 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Sacerdotes. Pero este, Con con el juramento del que le que dijo, le dijo. juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mismo Padre dijo, y no se arrepentirá. Amén. El por qué, hermano. Amén. Porque no era cualquier hombre, ni cualquier hijo. Amén. Amén. Era el Cristo. Amén. Eterno. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesús, Amén. Amén. Aleluya. el cual, hermanos, se sometió también en obediencia Amén. al Padre. Amén. Amén. Aleluya. Y que no hizo nada que no viera hacer al Padre. Amén. Amén. Amén.
22 ahí luego. 22, el 20. Por tanto, Jesús, Amén. es muy importante esto. Amén. Porque, o sea, va a Dele, pegar. vamos todos. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Nos quedamos ahí. Ahora, Amén. hermanos, el 25, el 24 y el 25, vamos a leerlos todos en una sola voz. Amén. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Él es el único que puede interceder por todos nosotros. Amén. ¡Jesucristo! Fuera de él no hay nadie. ¡Amén! ¡Amén! No hay nadie fuera de él. ¡Amén! Es el único que la palabra de Dios habla que puede interceder por nosotros. Amén. Obviamente cuando se habla del Espíritu Santo, sabemos que es uno solo. ¡Amén! Amén. Amén. Seguimos. ¡Woo! Bendito es el nombre. Amén. Nos quedamos 25. Leemos el 26. seguimos. Amén. Porque Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Que no que no tiene necesidad cada día, como ellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto Para siempre. Amén. Amén. Si leen las personas que nos están escuchando, si leen todo el capítulo 7 de Hebreos, el Señor les va a hablar claramente. Amén. 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 ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere abrirnos los ojos espirituales, Amén. los ojos Amén. del entendimiento. Amén. Que la ignorancia, hermano, ese velo de la ignorancia se ha quitado Amén. Amén. de nuestro entendimiento. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Porque ya es necesario, hermanos, vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Amén. Hacer las cosas como Dios quiere que las Amén. hagamos. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a un Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Bendito es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, quiero, por favor, que veamos, vamos a hacer algo. Que Dios nos ayude. Ven, Víctor, Amén. por favor. Con todo debido respeto. Vamos a hablar. No se me ha olvidado el Salmo 91 para nada. Amén. Ok. Ven, Víctor. Gracias. Seré yo sin Víctor. Amén.
Gloria a un Cristo vivo. Predicar más, pastora. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren. Creo que en la camioneta anda una sombrilla. ¿Quién tiene una sombrilla? Vamos a usar cualquier otra cosa. Ok. ¿Usted trae sombrilla? Me la presta, por favor, mientras leones. ¡Aleluya! Éxodo 39. Y vamos a hablar cuando Dios le habló. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! A Moisés cómo fueran las vestiduras del sumo sacerdote. Amén. 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 9. Amén. 9. Éxodo 39, 1, 2 y 3. Lo vamos a leer. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Aleluya. Señor. Amén. Dice la Santo. palabra de Dios, hijos. Así. Amén. Las mujeres, el primero, el hombre el segundo y terminamos nosotros. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, púrpura, el carmesí, lino, con labor primorosa. Hasta ahí. Fíjense nada más. Aquí está hablando de las vestiduras del sacerdote. ¿Cómo tenía que haber sido las vestiduras? Habla de 4 colores. Amén. Y habla del oro. Amén. 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 Dice la palabra de Dios cuando habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Este estudio ya lo hemos dado muchas veces. A Dios sea la honra y la gloria. A veces estamos hablando todavía. Mi hermano Manuel, creo la semana pasada habló un poco de esto todavía. A Dios sea la gloria. Dice, el azul, cuando habla para las vestiduras del azul, el azul significa el amor perdonador, el inmenso amor perdonador, hermanos, de Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, el azul significa perdón de amor. Hermanos, Dios no dice, no te va a perdonar porque has pecado esto, lo otro. No. Amén. Dios mira, hermanos, el arrepentimiento en las personas. Y Amén. con su azul de sacerdote perdonador, como cuando le confesamos nuestros pecados. Aleluya. Amén. Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, hermanos, Él
nos perdona Amén. con amor. Amén. Amén. No le dice, no le da una valla y lo manda a su casa, Amén. sino con amor perdona. Aleluya. Amén. Hermanos, Amén. dice la palabra de Dios, el Salmo 51. Dios no desperdicia un corazón contrito Amén. y humillado. Amén. Amén. Dios no lo Amén. desperdicia. Amén. No desperdicia nada. Amén. Desperdicia las cosas. Aleluya. Amén. Gloria Amén. a Cristo vivo. El púrpura no es otra cosa, el color morado, como le llamen, hermanos, es el amor real, reinante de Dios, Aleluya. como rey y sumo sacerdote. El Amén. amor real, reinante de Dios, el amor conquistador de Dios. Dios, hermanos, viene con su amor todavía a conquistarlo. Amén. Amén. Fíjese nada más, en lugar de usted decirle, Dios te amo, Dios viene y le dice, te amo, José, Amén. 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 te amo, ven, Amén. y extiende sus brazos. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Aleluya. Amén. Aleluya. que siendo Él Dios, Amén. siendo Rey, Amén. Amén. todavía venga, hermanos, y se humille y le diga, ven, Aleluya. aun cuando nosotros todavía estamos en duda de que sí o de que no, ¡Mal agradecidos! Amén. todavía con ingratitud, Amén. hermanos, y cerros de pecados. Amén. 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 Bendito es Dios. Ahora, vamos para allá, a terminar esto. Ahora, el carmesí, hermanos, el rojo, este es poder del amor de Dios. Poder, hermanos, del amor de Dios. Hermanos, su sangre roja de amor, de misericordia. Amén. 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 Todavía, hermanos, dándonos la oportunidad de que nos arrepentamos para poder Él decir, tus pecados te son perdonados. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, bendito. El trabajo que más le cuesta al hombre hablar, perdóname, Amén. Amén. se hace un nudo y es muy difícil de que le salga la palabra de aquí, Amén. perdóname, Señor. Amén. Amén. Cuando es tan sencillo pedirle perdón a Dios y tan fácil a Dios perdonarnos. Y con toda la garganta. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahora, bueno, voy a hablar del oro. Cuando dice aquí, hermanos, dice, del azul púrpura, carmesí, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová le había mandado a Moisés. Amén. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Amén. El 2. Ahora el 3. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, púrpura, carmesí y lino con labor primorosa. Aleluya. Para hacer el efod del sumo sacerdote, no tiene párate, hijo, por favor. Por esto aquí. Este sumo sacerdote, pero sé que ustedes, aparte de que
somos espirituales y que saben ver lo espiritual, Amén. ustedes vean las vestiduras del sumo sacerdote. Amén. Con todo respeto a nuestro Señor Jesucristo, vamos a poner a mí. Aleluya. Ok. Sus vestiduras reales de sacerdocio, Amén. según el orden de Melquisedec, Amén. Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y el efod, en el efod, hermanos, había estos colores: Amén. púrpura, carmesí, lino y azul. Amén. Y dice que también, hermanos, Usaron usaron oro. el oro. Amén. Déjenme decirles de qué manera. Hagan de cuenta que esto es una bola de oro. Veanlo ustedes, tengan la imaginación de verlo espiritualmente, una Amén. bola de oro. Amén. Amén. Y para aplastarlos y poder hacer una lámina, Amén. para poder sacar hilos Amén. de oro, Amén. hilos. Amén. ¿Cuánto tiempo tuvieron que martillar este oro para hacerlo delgadito, como una lámina y poder sacar hilos de oro? Aleluya. ¿Cuánto fue lo que pasó? Calor y en martillo, tiempo? hermano. Calor, fuego y martillo. Amén. Fuego y martillo. Amén. Aplastándolo. ¿Sí me entienden? Hasta hacerlo tan delgado Amén. como un hilo. Amén. Que quedara la lámina. Y cortarlos. Hagan de cuenta que ya no está allí, ya hagan de cuenta que fue esta la lámina. Así. ¿Ok? Ajá. Y luego cortar Cortar los los hilos. hilitos, Sacarlos delgaditos como hilo. para poder coser. Y luego, entre el azul y el púrpura Carmesí. y el carmesí, hermanos, y el lino, está Cociendo. así, si tú no te muevas, yo soy la que me voy a mover. Está cosido así. Hilos. Este es el efod, Haciéndole el uniforme al sacerdote. haciéndole uniforme, Amén. representando ese oro. ¿Qué significa el oro? Divinidad y santidad. Divinidad y santidad. Amén. Amén. Al divino, al santo, Amén. en la cruz del Calvario, así fue como fuimos nosotros quien lo crucificamos. Amén. Al Cristo, Amén. al Amén. Señor Jesucristo, a Jesús, Amén. Amén. el cual Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. 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 Así fue a la cruz del Calvario. Aleluya. Hermanos, hicieron esto. ¿Cómo sacaban su carne? Amén. Pedazos. En pedazos. Lo hicieron hilos sacando su carne. Amén. Amén. Lo destrozaron. Lo dejaron una sola masa. Amén. No tenía figura, hermanos. Amén. Amén. No tenía figura. Amén. Imagínense nada más usted, hermanos, cuánto tiempo Martillando. martillando y martillando al grado de hacerse delgadito y sacar hilos. Amén. Entonces, en la cruz del Calvario es ejemplo de lo que
sucedió en la cruz del Calvario. Y nosotros, hermano, todavía negándolo como nuestro sumo sacerdote. Amén. Todavía confesando sus pecados a no sé quiénes. Amén. Perdónanos, Señor. Amén. A hombres mortales llenos de fallas y defectos. Amén. Víctor, por favor. ¿Qué hermanos no tenían? Ni pagaron, ni la santidad ni la divinidad tenían esos hombres, ni pagaron precio Amén. Amén. como para tener el derecho, y nadie se los ha dado la autoridad. Dios no les ha dado la autoridad para perdonar pecados. Amén. Amén. Ni al Padre, ni al Amén. Padre. Amén. Ahora, Amén. esto déjalo aquí, por favor. Quiero que estés como el sumo sacerdote. Por favor. Déjalo colgado porque me engancho. Así, así, No tiene gancho. así. No te preocupes. Así. Ponle un gancho. Así. Ok. Entonces, estamos hablando. Amén. Este sumo sacerdote es muy inquieto. Amén. Ok. Entonces, estamos viendo, hermanos, lo que le fue hecho, cómo fue hecho el efod. Amén. 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 Ahora, estamos escuchando la palabra y fíjense lo que está sucediendo en nosotros. La indiferencia, Aleluya. la ingratitud, Amén. Gracias. no sentimos nada. Bendito Cordero. Perdónanos, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Dios. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Santa, santa es tu sangre, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan? Gracias, Cristo. Aleluya. Le pegaron en su cabeza. Amén. ¿Recuerdan que le pusieron una corona de espinas? Amén. La mitra, el gorro del sumo sacerdote, Amén. Fue la corona de espinas. en lugar de como sumo sacerdote, como corona, Omita. como divinidad y santidad, le pusieron una corona de espinas. Amén. Coronando a los reyes. Mitra se llama. Se llama mitra. Y esa mitra es un gorro blanco con un listón azul en la mitra, que significa amor perdonador. Amén. Y con una plancha que de ahí también se sacó para poner una plancha o una lámina. Amén. 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 Donde se escribió santidad a Jehová. Amén. 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 Entonces, estamos viendo por qué el Señor, Él tuvo la delicadeza de diseñar y dictarle a Moisés cómo se tenía que hacer las vestiduras del sumo sacerdote. Amén. 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 Bendito es Dios, porque todo, hermanos, lo celestial es tipo y figura, todo lo terrenal, perdón, todo lo terrenal es tipo y figura de lo celestial. Aleluya. Amén. Amén. Por eso dice el Señor, ser santo como yo soy santo. Amén. 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 Porque Amén, sin aleluya. santidad. Porque sin santidad nadie Nadie verá al Señor. Amén. 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 Ahora, cuando dice la palabra de Dios, bendito es Jesucristo, Aleluya. bendito Aleluya. es su nombre y su sangre. Amén. Amén. Amén.
Amén. Bendito es Dios. Amén. Hay algo, hermanos, que aquí en esto, hermanos, donde se habla de la mitra. Amén. Amén. De la cabeza del sumo sacerdote. Imagínense, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que tener aún, hermanos, nuestra cabeza. Ya no tiene que ser nuestra cabeza, Amén. sino Jesucristo, Amén. sumo sacerdote, nuestro Rey. Amén. Tiene que ser, Aleluya. hermanos, la cabeza de nosotros. Amén. Tenemos que someternos a toda autoridad con obediencia Amén. al que vive. Amén. Reina. Tenemos que someternos, iglesia. Aleluya. Que vive el que reina. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Aleluya. Santo de Israel. Santo. ¡Dame más, Señor! Santo es tu nombre. Aleluya. Te alabamos, Cordero. Tenía lazos también, hermanos, Amén. Amén. con hilos Amén. de oro. Amén. 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 Bendito es el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora quiero, por favor, ahora sí es tiempo. Aleluya. Ahora sí somos sacerdotes, vas a tener que estar en paz, ¿ok? Amén. No vas a levantarlo mucho, porque no está muy alto el techo. Habla fuerte, mi amor, porque acuérdate que Sí. la cámara está Sí, lejos de ti. ok, no sea mucho. Está Ay, muy grandota. amén. Está bien. Si me ayudas, amor, por favor. Sí. Para que se vea que no llueve. Amén. No, no, lo voy a decir para que Con no el- esté secado. Ok. Así es. Sí, no, más vale. Sí. No, normal como debe ser y luego ya. No, espero que se pueda poner. Sí. Esto está cortito. Quiero que se toque. Vamos a suponer, hermanos, no, así, sí está bien. Así. Víctor, ponte ya bien, así. Súbete, papi. Interésate como debe ser. No levantes mucho, sino normal. Vamos, Esto sí, amén. quiero por favor que con sus ojos Sí. espirituales Amén. vean nada de esto negro. Amén. Vean, hermanos, todo esto rojo. Amén. Vean, hermanos, esta sangre. Amén. Y la Amén. vean que corre hasta los atrios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermanos. Amén. ¿Cómo es? ¿Quién es de quien está hablando en el Salmo 91? Aleluya. Amén. El sumo sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 91. Cristo vive. El que
Amén. nuestro sumo sacerdote. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¡Amén! Amén. Amén. ¡Amén! Amén. ¡Torre! Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¡Amén! 3. El que habita, el que libera, Librará. perdón, Él te librará. Él Él te te librará. librará del lazo del cazador. Vamos a leerlo desde el principio. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo Amén. morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Diré Diré Jehová, yo a Jehová, esperanza mía, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. y debajo Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. Aleluya. Amén. Hasta ahí Que vuele tantito. de día. Estas son las alas. Estas son las alas del Altísimo. Amén. Aleluya. Estas son las alas. El sumo sacerdote, cuando usted viene y con un corazón contrito y humillado, y usted viene, hermanos, y viene y le dice al Señor, perdóname, Aleluya. te necesito, Amén. Señor, fuera de ti no quiero estar, eres todo para mí. Amén. Aleluya. El Señor tiene un lazo Amén. de amor. Amén. 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 Y lo que hace el Señor, fíjense nada más, dice la palabra, y nos atrae con lazos de amor. Amén. Amén. Y llegamos nosotros, Señor, perdóname. Señor, no puedo más. Soy pecadora. Amén. Amén. He hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos. Amén. ¡Gloria, Señor! Tu sangre Amén. contra mi hermano, contra mi hermana. Amén. Gracias. Amén. Señor, perdóname. Dame el lazo. Avienta el lazo. Amén. Y el Señor me va trayendo tú a ti. Dice, Y vamos. y te mete debajo de Y la nos mete debajo de la sangre. Amén. 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 Nos mete. Y dice la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. No me voy a soltar. Amén. Vean que no me voy a soltar. Amén. Aleluya. Amén. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Léelo, papi, por favor. Sí, vamos. El que habita- el uno. El Léelo. que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 2. Aleluya. 2. Diré, Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. 3. Amén. 3. 3. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Amén. Fíjense nada más. Ahí, no te muevas. No. Fíjense nada más. Cuando nosotros estamos cubiertos con la sangre, Amén.
de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. nuestro sumo sacerdote, Amén. el cual nos perdonó, Amén. porque venimos con un corazón contrito y humillado Amén. delante de Él, y Amén. Él no lo desperdició. Amén. Es sumo sacerdote y Aleluya. nos perdonó, Amén. intercede y nos llenó de Amén. su sangre y de Amén. su verdad. Amén. ¿Y sabe qué? Está intercediendo por usted y por mí. Amén. Aleluya. Y aquí estamos nosotros seguros. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Pero luego, hermanos, muchos en la iglesia estamos confiados Amén. Amén. y estamos, hazte más para atrás, papi, mucho más para atrás, recárgate ya tienes. Ah, está bien. Estamos confiados. Ya me perdonó. Y vienen las tentaciones, vienen las pestes destructoras, Amén. las pestilencias, Amén. el terror nocturno, Amén. Amén. todas esas adversidades, toda esa clase de enemigos, de demonios, Amén. del cuales empezamos a hablar antes de empezar. Amén. 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 Y luego, aquí hay pura sangre. Todo esto es sangre. hasta los Amén. Amén. Y luego viene y empiezan demonios con máscaras negras que se dan a conocer inmediatamente, que se discierne inmediatamente que es pecado, que es mundo y es carne. Amén. 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 Viene y nos quieren sacar. Mira Soledad, tu iglesia. ¿Para qué les predicas si tardas tanto si acá miras están durmiendo? Bendita la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya. Oh. Amén. Mira si están desesperados por irse. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira si al cabo es que lo único que te ven son tus fallas. Aleluya. Bendito. Mira si esto. Y empiezan. Entonces empiezo a sacar yo un pie de afuera de la sangre. Amén. Y como veo que no ha pasado nada, Amén. Aleluya. me confío Amén. y me empiezo a envolver con otras cosas más allá. Está tendiendo el lazo del Satanás. Vienen los demonios El lazo de... y hacen copia de este lazo. Hace el cambio de lazo. ¿Sí me entiende? Amén. Sí. Viene el enemigo. Él te librará del lazo del cazador. Hay un cazador esperándote Amén. para el camino. Amén. Viene y empieza. Lee todo ese versículo, por favor. Dice, Él te librará del lazo del Fuerte. cazador. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Amén. Amén. Fíjense nada más. Te sueltas de ese y El llegarás el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, Amén. el orden de Melquisedec, el Amén. cual me perdonó, Amén. el cual me ha perdonado mis pecados. Amén. 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 Él no me ha soltado, Amén. Amén. ni yo lo he soltado, Amén. porque Dios quiere salvarnos. Amén. Amén. Dios hizo la salvación, hijos. Aleluya. Bendito. La salvación no se pierde, los que nos perdemos somos los que nos Amén. 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 La salvación está puesta todos los días Amén. para quien quiera ser salvo. Amén. Amén. Pero nosotros, Renunciamos a ella. cuando Amén. renunciamos a ella, somos nosotros los que nos perdemos. Así es. Amén. 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 Aleluya. Entonces, empiezo. Voy a ayunar mañana. No, pues, una llamada, vámonos a comer. Amén. Ahí salgo a comer. Amén. Bueno, pero si es que tenía que ayunar. Amén. Y que empieza, ¿no? Con que, mira, te fijaste que tal pastor no traen un carro como tú que anda fallando el carro y que traes un ruido y que echa humo y etcétera, y etcétera. Amén.
y empieza a pervertir el oído. Amén. 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 ¿Hasta qué? Porque esto no nomás a la iglesia le pasa, esto le pasa a líderes. Amén. Amén. Empieza por arriba. Amén. Amén. Para destruir la iglesia. Amén. Amén. Y se cae. Ya cuando menos piensa. El Señor me está jalando. El sumo sacerdote me está jalando. Pero yo soy la que... Suelta. Sí, Él me está jalando. Él quiere decir, no te vayas, no te vayas. Amén. Pero yo soy la que decido. Soltarse. Amén. Aleluya. Santo. Yo soy la que me pierde. Amén. El Salvador todavía sigue. Amén. Yo soy la que me El pierde. sacerdote no se ha ido. La sangre ahí está. El Amén. camino ahí está. Amén. Sí, Señor. Ahora, venga acá, hermano. Pase usted. Ahora es un congregante. Amén. Hablamos como los líderes. Ahora vamos a hablar como un congregante. Aleluya. ¿Cómo viene usted a Cristo? Aleluya. Primero, Arrepentimiento. ¿cómo viene? Entre como Aleluya. arrepentido. Hable. Oh Señor, me arrepiento de mis pecados. Aleluya. Perdóname, Padre mío. Aleluya. Amén. Señor. Perdóname, Padre Santo. Sí, Señor. Aleluya. Y está el amor perdonador de nuestro sumo Amén. Y el lazo. sacerdote. Y el Aleluya. Es lazo. enviado. Y el lazo es enviado. Aleluya. Jálalo, Víctor. Jálalo. Atráelo. ¡Aleluya! Aleluya. Y el Señor nos va metiendo. Sí, Señor. Aleluya. Bajo la cobertura. Amén. Amén, aleluya. Bajo sus alas. Amén. Aleluya. Bajo la sombra. Bajo la No se suelte. Siga alabando a Dios. Aleluya. Amén, amén. Siga en gozo. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Cristo vive. ¡Aleluya! Aleluya. Aleluya. Amén. Santo, santo, Ahora, Bendito sea tu nombre. santo. ahora viene un demonio Aleluya. disfrazado con máscara blanca. Disfrazado de hermano. Sutil. Disfrazado de hermano, porque la mayoría sí es. Disfrazado hermano. Vamos a ponerle. Aleluya. O de cristiano. O de cristiano. Amén. Aleluya. Venga, hermano Meni, trátelo de Aleluya. sacar. Gracias. Trátelo Padre. de sacar. Háblele al oído, mi hermano. Venga, háblele, Aleluya. háblele fuerte para que se oiga. Amén. Tratándolo de sacar. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué haces ahí? Porque la- Aleluya. ¿Qué haces ahí? Vente, vámonos. Aleluya. Aleluya. Vámonos a echarnos unas frías. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mira, no pierdas tu tiempo ahí, nada pasa. Hable fuerte. Aleluya. ¡Aleluya! Ándale, no te niegues, mira, te gusta, está sabrosa. Amén. Ofrécele lo Te del vas a mundo. refrescar. Ofrécele lo del mundo. Aleluya. Mira, va a haber de todo lo que quieras, va a haber de la blanca, va a haber de Amén. la verde. ¡Amén! Mira, acaba De la del pasar. pobre también va a haber. Bueno, y si no quieres esa, Aleluya. pobre, Aquí no será nada. un carro. Amén. Dale, vámonos a trabajar. Aleluya. No te quejas. Vete, Aleluya. vas a ganar dinero. ¿Cuánto quieres? Lo que tú quieras. Amén. Amén. Aleluya. Mira, yo Aleluya. también estuve en esos caminos y mira, no me ha pasado No, nada. no, mira, no me ha pasado nada. Ya pasé por ahí. Santo. Amén. No pasa nada, después te regresas. ¿Sabes? ¡Cristo! Aleluya. Santo. Ahora métale los pensamientos. Mira lo que dijo Molanito de ti. Mira lo que dijo Sultanito de ti. No te valoran. Mira lo que dijo tu tocayo. Mira. No te hacen caso. Amén. No te valoran. No, mira. Mira cuántos años tienes de cristiano. ¿Tienes? ¿Cómo?
mira tu entendimiento. Aleluya. Al cabo no entiendes. Amén. Que al cabo no avanzas. Dios. ¡Tú vente! Tú vente. ¡Aleluya! Vente ahí, hombre. ¡Aleluya! Gracias, Cordero. No, yo no te veo que avances. Amén. Te digo, yo ya lo solté. Amén. Déjalo un ratito, date un break. Vamos de vacaciones. Amén. ¡Amén! Aleluya. Bueno, te la voy a ofrecer mejor. Vámonos a vivir a otro lado, por allá, lejos. Vámonos, doctor. Vámonos, No vámonos. estamos haciendo nada. Vámonos para México. Aquí no estamos haciendo nada. Vámonos. Permítanme ahora, por ¡Ay, favor. Padre! ¡Amén! Se fija la sutileza del enemigo, Amén. Amén. cómo usa. Falta mucho de cómo usa a quien se deja usar por ¿Cómo el nos enemigo. habla al oído? Es usado. El enemigo usa a quien se deja usar. En las congregaciones principalmente. En las En las congregaciones, predicaciones. en la familia, Predicaciones. en las amistades, en el trabajo, Estás en la iglesia. en el dinero, Aleluya. en la iglesia Amén. y con los hermanos. Quiero decirles algo. Si el enemigo trabaja más duro, es con los hijos de Dios. Amén. Amén. Es con la iglesia. Amén. Amén. Amén, amén. De que hay enemistad entre hermanos. Amén. Amén. No lo soporto, hermano. Amén. Se me voltea el hígado cuando lo veo. Sí. Me Y vomito. es que no entiendo por qué es así. Amén. No te más como sacerdote. Amén. Ok. Y así no la pasamos. Amén. Viendo los defectos de todo el mundo. Viendo los defectos de todo el mundo. Y hay un demonio que es destructor. Así es. Ese demonio destructor lo hace ver a usted como si fuera